Hoy vamos a aprender la técnica de análisis por mallas, ejemplo 2. Continuando con esta serie de ejemplos sobre análisis por mallas, vamos a realizar el siguiente ejercicio de dos mallas. Similar que con el ejemplo de una malla, vamos a utilizar las tres reglas de oro. Primero, colocar la dirección de las corrientes. Segundo, colocar las polaridades. Y tercero, obtener las ecuaciones. He de aclarar que, como hay dos mallas, esto nos indica que por cada malla debe salir una ecuación. Al tener dos mallas, nos indica que debemos obtener dos ecuaciones. Bueno, primero vamos a utilizar la primera regla, colocar la dirección de las corrientes. Como sabemos, la fuente de voltaje es la que impulsa la corriente a través de las mallas. Por lo tanto, esta va a definir la primera corriente de la izquierda, la cual entonces va a tomar este sentido. Y la vamos a nombrar como la corriente I1. A su vez, como ustedes pueden observar, acá hay un camino que indica que la corriente también va a tomar esa dirección hacia la derecha, lo que quiere decir que ahí se va a impulsar otra corriente por la malla también en ese mismo sentido. Entonces colocamos la siguiente corriente siguiendo también esta misma dirección y vamos a nombrarla como la corriente I2. Bien, hemos cumplido la primera regla, colocar la dirección de las corrientes. Segundo, vamos a colocar las polaridades. Igual que en el video de una sola malla, indicaba que por una resistencia la corriente ingresa por un punto y sale por otro punto. El punto por donde ingresa la corriente es el punto de mayor potencial, positivo, y por donde sale, sale con una menor energía y vamos a nombrarla como punto negativo. Entonces, para este caso, sabemos que la resistencia de 2 ohmios de la izquierda va a ingresar la corriente por este punto, va a ser su punto positivo, y va a salir por este punto, que va a ser su punto negativo. Ahora, como podemos observar, hay una resistencia en la mitad. Como esta resistencia de la mitad se puede ver que está en medio de las dos mallas, vamos a hacer la siguiente analogía utilizando primero que todo este punto de acá que interconecta las tres resistencias. Haciendo la analogía con respecto a un sistema hidráulico. Entonces voy a dibujar acá una tubería en forma de T. La corriente que viene del lado izquierdo, que sería la corriente azul, vendría en ese sentido, o ese flujo de agua vendría en ese sentido. Cuando llega a este punto, va a encontrar dos caminos, lo que quiere decir que su corriente se va a partir en dos corrientes diferentes. Una parte de su corriente va a tomar este sentido hacia la derecha y resulta que va a corresponder a la corriente I2 o la corriente amarilla. Pero la otra parte restante de ese flujo de agua azul original va a bajar en este sentido. Y como podemos observar, al bajar ese flujo de agua en ese sentido, estaría también ingresando a través de la resistencia de la mitad. Lo que quiere decir que debido a la corriente azul, por aquí va a haber un punto positivo y por acá, por la parte de abajo, va a haber un punto negativo, o sea, un punto por donde ingresa mayor energía y cuando atraviesa la resistencia, sale con menor energía. Bien, ahora continuando con la corriente amarilla, podemos observar que esa corriente atraviesa la resistencia de 3 ohmios de acá, primero por este punto, o sea que entraría con mayor energía por este punto y saldría con menor energía por este punto. A su vez, con la resistencia de 2 ohmios de la derecha, entraría por este punto más y saldría con este punto con el menos. Y observen que también esta dirección de corriente aparentemente ingresa a la resistencia de la mitad y lo hace por la parte de abajo. Si regresamos acá a nuestra analogía hidráulica, si extiendo acá esta tubería, prácticamente lo que veríamos es que la corriente amarilla viaja a través de las resistencias y vuelve a regresa al nodo de la parte de abajo, o sea, este nodo de acá que interconecta esos tres puntos. Y a su vez, lo que está indicando es que ese flujo de corriente pues va a tomar dos caminos. Si esa corriente amarillo primero toma por la parte de abajo, al sumarse con la corriente azul que provenía de la parte de arriba, resulta que combinadas me entregan nuevamente la corriente azul original que ingresó a las tuberías. Ahora, la corriente amarilla, como ustedes pueden ver,
también está circulando hacia la parte de arriba, o parte de esa corriente se va a ir hacia arriba, o va a ser impulsada hacia la parte de arriba, de esta forma. ¿Qué quiere decir ello? Que la resistencia está aquí en la mitad de las dos mallas, está recibiendo un flujo de corriente que baja debido a la corriente azul y un flujo de corriente que sube debido a la corriente amarilla. Por tanto, si regresamos aquí al circuito, aquí en la resistencia de la mitad, la corriente amarilla estaría impulsando un flujo de corriente que va hacia arriba, que vamos a colocar acá como positivo por este lado y negativo por este lado. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia de la mitad realmente se ve afectada por las dos corrientes, una que baja y una que sube. La corriente total que la atravesaría sería entonces la diferencia entre esas dos corrientes que la atraviesa. Con ello, hemos entonces completado la segunda regla, por lo que las polaridades. Ahora vamos a pasar a la tercera regla de obtener las ecuaciones. Para ello comenzamos con la malla de la izquierda que contiene la fuente de voltaje. Utilizando la cabecita de la corriente, o sea, acá en la parte de abajo, la corriente estaría ingresando acá por la parte negativa de la fuente. Por lo tanto, para definir la ecuación de esa malla, arrancaríamos con -3, porque está ingresando por el negativo de la fuente. Y vamos a hacer sumatoria de voltajes de Kirchhoff. Continuando con esa dirección, por la parte de arriba, por acá, estaría ingresando a la resistencia de 2 ohms. Entonces, multiplicando ley de Ohm, decimos que sería más 2 veces la corriente I1. Bien, continuamos entonces siguiendo la dirección de corriente, vamos a este punto, ya a la resistencia de la mitad, y estaría ingresando por este punto. Ahora hay que ser muy cuidadosos con la resistencia de la mitad, dado que ustedes pueden observar que esta resistencia se está viendo afectada por las dos corrientes, una que baja y una que sube. Lo que quiere decir que va a haber una diferencia entre esas dos corrientes. Para poder determinar la siguiente parte de esta ecuación, tenemos que fijarnos cuál es la corriente sobre la cual estamos analizando. Y en este caso estamos primero trabajando con la corriente azul, lo que quiere decir que esa corriente, fíjense que acá está ingresando por el positivo, o sea, por el lado azul. Y la corriente amarilla está acá, en ese mismo punto, o sea, aquí donde está el positivo, está marcando que por ahí está saliendo la corriente amarilla, lo que quiere decir que va a ser positiva la corriente azul y negativa la corriente amarilla. Lo que quiere decir, a su vez, que entonces vamos a marcarlo de la siguiente forma. Va a ser más 2 veces la resistencia multiplicado por la corriente, pero en este caso por la diferencia de la corriente. La que es positiva, que sería la corriente I1, menos la corriente que es negativa, que sería la corriente I2. Como no hay más elementos, decimos acá que esto es igual a 0. Bien, con ello completamos la ecuación de la corriente I1. Vamos con la ecuación de la corriente I2. Para ello, entonces, voy a arrancar utilizando también la cabecita de la corriente que definimos. Como ven ustedes, viene por la parte de abajo. Entonces estaría ingresando aquí al positivo de la resistencia de 2 ohms, marcada por la corriente amarilla. Como estamos atravesando esta primera resistencia, ahora observen que la corriente sobre la cual nos estamos enfocando es la corriente amarilla. Entonces, esta va a ser la corriente positiva. Decimos, utilizando ley de Ohm, 2 veces 2 ohmios multiplicado por la corriente positiva, que en este caso es la corriente I2. Y observen que a la altura de este mismo punto, la corriente azul es negativa, entonces se resta la corriente I1. Bien, continuamos entonces con la dirección de la corriente amarilla y siguiéndola acá con la resistencia de 3 ohmios estaría ingresando por aquí por el positivo, lo que quiere decir que sería más 3 veces la corriente I2. Continuamos con la dirección de corriente y ahora encontramos acá la resistencia de 2 ohmios por este lado. Entonces marcamos más 2 veces la corriente I2. Como no hay más elementos en esta malla, entonces igual a 0. Con esto hemos completado acá nuestro sistema de ecuaciones de 2 por 2, donde esta sería para la primera malla, esta sería la ecuación para la segunda malla. Ahora vamos a solucionar el sistema de ecuaciones utilizando cualquiera de los métodos algebraicos para sistemas de 2 por 2. Pero primero vamos a organizar las ecuaciones. En este caso va a pasar
la primera ecuación, el negativo al otro lado de la expresión, quedándome 3 igual a 2 veces la corriente I1 más 2 veces la corriente I1 menos la corriente I2. Como ustedes pueden ver, acá hay un factor común, entonces voy a partir de este factor, que haría 3, que es la corriente I1 más, por eso la corriente I1 menos 2 veces la corriente I2. Agrupamos los que tienen términos semejantes y finalmente entonces la ecuación 1 nos quedaría como 3 igual a 4 veces I1 menos 2 veces I2. Con esto tengo entonces, ahora sí, arreglada la ecuación 1. Voy con la ecuación 2. Así como ustedes pueden ver también hay un factor, voy a partirlos y agrupar los términos semejantes. Tendríamos 2 veces I2 menos 2 veces I1 más 3 veces I2 más 2 veces I2 igual a 0. Agrupamos los términos semejantes, en este caso este y tendríamos que 0 vendría siendo igual a menos 2 veces la corriente I1 más 7 veces la corriente I2. Como se puede apreciar en esta ecuación, no tenemos término a este lado, por lo tanto queda igual a 0, lo que quiere decir que puedo igualar un término con el otro término. En este caso puedo de una vez despejar, por ejemplo, I1, diciendo que, como lo paso al otro lado de la expresión, y pasando a dividir, tendríamos 7 medios de la corriente I2. Y esta sería entonces la ecuación 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a enviar esta corriente I1 a la ecuación 1. Y voy a decir que la corriente I1 la voy a enviar a la ecuación 1. Quedándonos entonces que la corriente van a quedar definidas como 4 veces I1, pero I1 dijimos que era 7 medios de I2, menos 2 veces I2. Aquí tenemos un fraccionario, lo solucionamos. 3 va a ser igual entonces 28 medios de I2 menos 2 veces I2. Voy a sacar factor común de I2 y despejarlo. De I2 factor de 8 medios menos 2, obtener un valor final de que I2 va a ser igual. Pasando esto a dividir, nos quedaría en la parte de abajo 28 medios menos 2 y en la parte de arriba 3. Aplicando fraccionario en la parte de abajo tendríamos 3 dividido entre 28 menos 4 dividido entre 2, lo que, haciendo las simplificaciones respectivas, nos daría un término final de 3 sobre 24 medios, pasando el 2 a multiplicar a la parte de arriba, haciendo que el 3 esté ahí entre 1, 6 24avos, lo que quiere decir que esto es equivalente a 3 doceavos de amperio. Con ello decimos que la corriente I2 entonces sería igual a 3 doceavos de amperio o 0.25 amperios en decimales. Y para nuestra otra corriente, en este caso la corriente I1, me devuelvo acá la ecuación que habíamos obtenido, que era de I1 igual a 7 medios de I2. Vamos a reemplazar allí. Tendríamos que sería igual a 7 medios multiplicado por 3 doceavos. En la parte de arriba tendríamos 21, en la parte de abajo 24, lo que quiere decir que la corriente I1 vendría siendo 21 sobre 24 amperios, y si hacemos el cálculo en decimales sería 0.875 amperios. Con esto hemos encontrado como respuestas que la corriente I1 sería esta y la corriente I2 correspondería a estos valores. Ahora vamos a realizar la simulación para comprobar estos resultados.
Para esta simulación utilizamos nuevamente nuestra aplicación Every Circuit. En este caso ya he montado los componentes, dado los valores respectivos. Ahora vamos a correr la simulación dando acá clic en el triángulo inferior amarillo con la letra T, que significa simulación temporal, y vamos a ver los valores obtenidos. Como se puede observar, al lado izquierdo, la corriente del lado izquierdo es de 875 mA, lo cual coincide con esta corriente I1 que dice 0.875, y la corriente del lado derecho de 250 mA, lo cual coincide con esta corriente I2 de 250 mA. Con ello hemos comprobado que ha quedado satisfactoriamente solucionado por medios algebraicos este circuito.